incluso contrastar, a ver si en el contraste nos preocupamos por decir, bueno, si esto estaba bien, ¿por qué lo fregamos? Entonces hay que buscar la manera de restaurarlo, etc. Bueno, esto es respecto a don Enrique A. Cervantes. No podemos hablar más fuera de esta propuesta, que de veras hay que hacer una buena edición de esas fotografías. Da para un buen, si les digo de Pascua, simplemente un formato digno, se puede hacer esa. De Pascua se trajeran las cosas que el general Cárdenas tenía en su quinta heréndira. Recurro otra vez a los apuntes del general Cárdenas, que dice 22 de enero de 1951, Morelia. Con Amalia y Cuauhtémoc estuvimos hoy en Pascua arreglando la casa de la heréndira para entregarla a la Secretaría de Educación el 1 de febrero próximo, para establecer en ella la Escuela Internacional acordada por las Naciones Unidas. Es el CREFAL, Centro de Educación Fundamental para la América Latina, que dependió de la UNESCO. Cuando Estados Unidos, Inglaterra y no creo que otro país retiró las aportaciones, la UNESCO dejó ya de sostener el CREFAL y sobrevive en milagro. Si tienen la oportunidad de ir al CREFAL, vayan, porque ahí se conservan todavía en algunos de los muros las pinturas de Roberto Cueva de Vera. El nombre para los tiquilpenses debe ser conocido, sobre todo si pasaron por la Tito. 27 de febrero de ese mismo año de 1951. La heréndira, Pascua Romich. Ayer y hoy nos ocupamos con Amalia en desalojar de muebles y biblioteca la heréndira para que pueda ocuparse en la instalación de la Escuela Internacional, para cuyo fin le ofrecimos al gobierno. Amalia demostró una vez más su capacidad para organizar el trabajo con la rapidez y orden con que realizó la distribución de lo que contenía la casa. Con gusto acogió la idea de poner la heréndira al servicio de esta escuela. Teníamos el proyecto de destinarla a casa de maternidad para utilidad de la población indígena del lago Pascua. De formular el proyecto se encargó el doctor Viñega. El día 3 del actual, o sea, 3 de ese mismo mes de febrero, recibí aquí al licenciado Manuel Gual Vidal, secretario de Educación Pública, haciendo la entrega de la quinta que será ocupada en la escuela en marzo o abril próximo. El general Cárdenas se reservó nada más una esquinita de la quinta, que es casa todavía de los Cárdenas, vamos, donde está el monumento, si han ido a Pascua, donde está el monumento al general, parecido al de aquí, o igual al de aquí. Entonces, es por eso que muchas cosas que estaban allá en esa quinta, donde Roberto Cueva del Río, y lo que se pudieron traer, etc. Sobre todo los carbones. Y eso. Vamos a hablar de Roberto Cueva del Río. Muralista mexicano con obra en el país y en el extranjero. Nació en la ciudad de Puebla el 28 de abril de 1908. A los 6 años de edad, radicó con su familia en la Ciudad de México, donde hizo sus primeros estudios. En 1923 trabajó con el maestro Ernesto García Cabral, del Chango Cabral, en el periódico Excelsior. Se ilustró en la Escuela Nacional de Bellas Artes, antigua Academia de San Carlos, de la Universidad Nacional de México, en 1924-28. Se decía Universidad Nacional de México porque todavía no era autónoma. El rector Alfonso Pruneda le becó para que continuara sus estudios.
Con esa beca y la venta de sus dibujos, viajó como profesor de dibujo y pintura en las misiones culturales por la República Mexicana, enseñando en varias escuelas rurales. En 1926 pintó sus primeros murales en escuelas primarias de la Secretaría de Educación. En 1928 tuvo su primera exposición de dibujos y caricaturas en la Ciudad de México. Y en 1930, Diego Rivera, director de la Escuela de Bellas Artes, lo encaminó para pintar los murales de la Embajada Mexicana en Washington. Por otro lado, Howard S. Phillips, editor de Mexican Life, quien le publicaba frecuentemente sus trabajos, escribió a Anita Brenner recomendando al talentoso joven pintor, pues sería una buena oportunidad para Cueva del Río en Estados Unidos. La crónica cuenta que en 1931 fue invitado a exponer su obra en la neoyorquina Galería Delphi Studios, propiedad de Alma Reed, una escritora y mujer interesante. Su trabajo recibió muy buenos comentarios de la crítica y mereció la atención de Juan José Tablada, el artista máximo mexicano entonces noveno. En 1933 inició los frescos, la fiesta de las flores y frutas de Tehuantepec, los volcanes, los tractores, las fábricas y las plantas hidroeléctricas del México moderno, fraternidad panamericana con imágenes de George Washington, Miguel Hidalgo, José Martí y Simón Bolívar, y la conquista representada por Cortés y Colón en esa embajada. Cueva del Río, se le recuerda, un zurdo delgado y quebradizo, trabajaba sentado en una plataforma elevada de madera y siempre que pintaba llevaba puesta una levita azul y un pantalón oscuro con tachones de pintura. Con frecuencia vestía corbata mientras dibujaba en las paredes que se alzan como torres, del recibidor al techo más alto, elevándose 25 metros de altura. El artista convenció a varios empleados de la Cancillería de que le sirvieran de modelos. El embajador era Francisco Castillo Nájera, quien condujo la relación bilateral con Estados Unidos en el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuyas negociaciones permitieron un reconocimiento tácito a la nacionalización petrolera. 37-38, el papel de este embajador fue formidable, porque el año 37 Lázaro Cárdenas deroga los últimos artículos del Tratado Santanero de la Mesilla, que permitía el libre tránsito de Estados Unidos por el istmo de Tehuantepec. Abril de 37, y creo que el Senado lo ratifica en enero de 38. Pero esa es defensa de la soberanía mexicana de Lázaro Cárdenas. 37-38, marzo del 38, la nacionalización de la industria petrolera. Y todo porque también había la coincidencia de dos excelentes presidentes, Cárdenas de este lado y Roosevelt del otro lado, con un embajador, dos embajadores haciendo una tarea de primera, Castillo Nájera en Washington y Joseph Daniels aquí en México. El mural creó expectativas en México. Así lo difundió el Nacional en su primera sección el 19 de junio de 1934. El fresco que realiza en la embajada será el más grande del mundo, antes de los récord Guinness. Forma con Orozco, Rivera y Alfaro Siqueiros el cuadrángulo de nuestros máximos artistas del pincel que se han impuesto en el extranjero. En 1938 trabajó para el presidente Lázaro Cárdenas del Río la quinta heréndida de Pátzcuaro, de la que seguimos insistiendo, con tramas de la historia michoacana, cuadros en la casa de Jiquilpan y murales en la escuela Francisco Madero. Vamos a mostrar esto es Cueva del Río en Pátzcuaro. En el cine Emperador Calzonzi. ¿Han entrado al cine? En la Plaza Chica está el cine Emperador Calzonzi. Bueno, entonces en la sala están estas pinturas, el lago de Pátzcuaro, los músicos, los flamencos,
isla de Jalisco. Entonces, pues todos los pintores de estas épocas del nacionalismo, el mexicanismo, estaba sobre todo. En el mismo Pátzcuaro también pintó algo en el Museo de Artes Populares y frescos sobre la armonía panamericana, descubrimiento de América y fundación de México Tenochtitlan en el mirador del Cerro Colorado. El mirador es del Cerro Chico, porque ahí el estribo que se llama. En 1941, Cueva del Río regresó a México y trabajó 8 retratos al óleo de héroes michoacanos para el Salón de Recepciones del Palacio de Gobierno en Morelia. En 1942 dirigió la Escuela de Bellas Artes, dependiente de la Universidad de Michoacán. En el 43 la Michoacán tuvo un conflicto, uno de tantos. En 1944 decoró el Salón del Congreso local del Congreso michoacano con un mural sobre la Constitución de Apatzingán, que este año cumple sus 200 años. En 1945 atendió peticiones de particulares para retratos e hizo portadas para la revista de revistas y otras. Durante los 40s y 50s dejó huella artística en Acapulco, Chilpancingo y Tecpan, Guerrero, y también en el Valle de Mezquital. En 1964 pintó 2 murales en Cuernavaca, Morelos: el Plan de Ayala, zapatista, y la toma de protesta del presidente Juan Álvarez. Cuando los liberales, los de la segunda cámara, combaten a Santana, Juan Álvarez es el presidente provisional y es el mural al que se refiere Cueva del Río. Uno de ellos en el Hotel Casino de la Selva, ahora destrozado por la empresa Costco, y el otro en el Salón de Canitos. En 1946 dejó el mural de Hidalgo Libertador en el Senado de la República y en el 67 unas láminas sobre la conquista para un libro de historia de México. En 1968 5 retratos de doctores célebres para el Centro Psiquiátrico. Y en el mismo año imparte cátedras de acuarela, dibujo y composición en la Escuela de Arquitectura, dependiente ya de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma, y en la preparatoria de Coyoacán. En 1973 decoró el Palacio Municipal de Acapulco con 6 murales sobre la historia de las costumbres del puerto, y en 1976 un biombo de 5 por 2 metros con el tema de la conquista de México, el encuentro de 2 culturas y el antecedente indígena mexicano y su fusión hasta la era contemporánea, porque casi siempre damos el salto de la gloriosa época prehispánica a las ruinas, pero nos olvidamos del indigenatismo. En 1980 partió a Europa, en donde realizó lienzos de España, Francia e Italia. En tarea semejante pintó acuarelas, óleos, acrílicos, obras de Caballete del Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, en 1985. En 1988 proyectaba la edición de un libro sobre la historia de México, cuando falleció. Algunos de sus murales se perdieron al ser derribados los edificios, como el del Casino de la Selva, los mercados Hidalgo y Morelos, la terminal de autobuses de Toluca. Roberto Cueva del Río, Leopoldo Flores, Rafael Muñoz, Luis Aragón y Edmundo Calderón fueron muralistas que perdieron sus obras de esta demoledora manera. Y yo no quiero terminar de demoledora manera, sino con una existencia constructiva. Sí, ya sé que es una actitud de los japoneses, que aunque tenemos la obra de arte, hay que tomarle la foto. Bueno, esto que tenemos aquí, y volvemos a insistir en el pueblo mágico, hay que presumirlo. Me extraña que lo bueno que tenemos no se presuma. Los bocetos originales son de Fermín Revueltas. O sea, los trazos, Fermín de los hermanos Revueltas murió joven. Entonces el jefe cardenal le encargó a Roberto Cueva del Río que los terminara, y el mismo Cueva del Río pues le puso su toque. Esto
precisamente se pudo desprender de lo que estuvo en la Quinta Heréndira. En la Quinta Heréndira, vayan y en la pared todavía verán pintura pura de Cuevas del Río, que también, les repito, fueron los bocetos o la idea original de Fermín Revueltas. Entonces, mencionar a Fermín Revueltas y Roberto Cuevas del Río, sabiendo quién fue Roberto Cuevas del Río, yo creo que vale la pena presumir esto que tenemos en el CIDR, ¿no? Entonces, ya si podremos responder de que sí sabemos